Estamos de regreso y ahora vamos a entrar en un tema muy importante porque con nuestra invitada, una invitada que hoy me honra tener en nuestro estudio y vamos a conocer lo que es su historia, su vida, su profesión. Y estoy hablando de Aurora Díaz, quien es artista plástica. Muy buena, bienvenida, Aurora. Muy buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de transmitir mi mensaje a todas esas personas que nos están viendo ahora mismo. Excelente. Realmente es una emoción y realmente un tema muy importante que vamos a tratar. Aparte de otras aristas, vamos a hablar de lo que es tu vida como artista plástica, tu historia de vida, de familia, cómo, dónde estudiaste, cómo te hiciste artista plástica y también un tema muy sensible que está tocando y sigue tocando a la sociedad dominicana, que es la violencia de género. Vamos a iniciar. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo estudiaste? ¿Qué estudiaste, Aurora? Mira, yo estudié arte. Toda mi vida trabajé el arte. Nací con el arte en las venas. Desde muy pequeña, 4 años, ya dibujaba. Estudié arte en Altos de Chabón y luego no me sentía como completa. Y Guillo Pérez, mi maestro, fue mi profesor, mi maestro de color. Él me enseñó a dominar el color. Y luego, ya en la última etapa de mi vida, decidí que estaba incompleta porque el mundo se iba a volver digital. Y yo no estaba preparada para ser digital. E ingresé a la Academia de Arte de San Francisco, en Estados Unidos. Y ahí duré 4 años estudiando Bellas Artes digital. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Porque realmente el mundo se ha vuelto y seguirá volviéndose digital. No vamos a volver a lo análogo, como se dice. Exactamente. Mira, en el 2017, cuando el mundo no soñaba con que iba a ser remoto, ya yo estudiaba remoto. Yo estudiaba y me trancaba en mi estudio a terminar a volverme digital, a perfeccionarme, porque ya yo había dado mis pininos, pero aún me sentía que me faltaba algo. Y cuando ya el 2020 viene Llega la y pandemia. llega la pandemia, yo no lo sentí, porque yo seguía remota y yo seguía encerrada en mi estudio, estudiando. O sea que eso yo no lo sentí, a mí no me afectó. Sinceramente, estar encerrada no me afectó porque ya yo venía de estar encerrada. Sí, pero en el tema del arte, especialmente la pintura, se complica, porque tú puedes trabajar, por ejemplo, comunicación remoto, de forma digital, tú puedes trabajar, tú puedes escribir, tú puedes eh, delegar, dirigir, pero pintar, A través de videos, conferencias, a través de la computadora, los programas de dibujo y de diseño ahora mismo ya no están en un CD. Ya tú no los instalas, están remotos. sí. Tú accesas a ellos a través de la computadora. Y así lo hice. Así, y gracias a Dios, porque ahora vinieron el boom de las redes sociales y yo estoy más que preparada para eso, gracias a Dios. Es un paso muy importante, especialmente ya para los que no somos ni millennials, ni, ni 2.0, ni pospandemia, Ni baby boomers. sino ya que venimos de otra generación donde la vida era totalmente análoga y todos vivimos, crecimos sin computadoras, sin internet, sin celulares. Realmente eso ha sido un antes y un después, la diferencia cuál ha sido y cómo ha sido tu, o sea, entraste antes a la parte digital primero que todos, porque Sí, en la pandemia fue que todo el mundo hizo el cambio, exactamente, ya yo lo había hecho. pero ya tú lo habías Sí, ya hecho. yo lo había hecho. En el 2017 empecé y ya cuando porque, oye, ¿qué pasa? Yo vuelvo a la escuela para refugiarme, para no pensar en mi vida, en lo que me estaba pasando en mi vida.
no fue ni siquiera porque quería seguir estudiando, sino dije, mira, yo no me siento preparada ahora mismo yo no me siento preparada para ser digital ahora mismo, pero voy a aprovechar el tiempo que tengo aquí, que estoy afectada sentimentalmente, psicológicamente, y me voy a aislar, voy a buscar una manera de cómo no pensar en lo que me está pasando y de prepararme para lo que viene. Es decir, fue una decisión muy inteligente. Pero antes de llegar a la parte sentimental, a la parte emocional y a los trompiezos que la vida nos da, vamos, ¿a qué edad fue que tú hiciste tu primera pintura y tú dijiste, wow, que te diste cuenta realmente a esto que tengo que dedicarme? A mí me gusta, me apasiona, pero es un don que tengo. Bueno, según mi mamá y mi papá, fue a los 6 años. Wow. A los 6 años yo ya dominaba la acuarela. Y la acuarela es una de las técnicas más difíciles. Cuando tú inicias a estudiar arte, no empiezas por acuarela, porque la acuarela ya es el final. La acuarela tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar mentalmente seguro de lo que tú vas a plasmar en ese papel, porque no te admite errores. Y ya yo a los 6 años me contaban que hacía paisajes en acuarela. Luego de eso decidí que venía a Chabón a estudiar y vine. Oscar de la Renta, que en paz descanse, me dio la beca para estudiar en Chabón. Y fui becada full totalmente. Y ahí fue como nadar en mis aguas, totalmente. O sea, cuando salí de Chabón, inmediatamente me dicen que me atrapó un diseñador muy famoso al que yo le debo muchísimo, que donde quiera que esté, porque ya está, pasó a otra vida. Les doy la gracia, que fue Jorge Dieppe. Ok. Con Jorge yo aprendí a lo que era la moda dominicana, a lo que era la moda del mundo, porque no solamente ejercíamos la moda aquí, sino que viajábamos. Y yo era la persona en la que Jorge entregó su confianza. Me mandaba sola a los clientes, por ejemplo, la Toya Jackson, Juan Gabriel, eh, un grupo de mujeres mexicanas que ahora mismo no recuerdo su nombre porque no eran de mi época, yo solamente le dibujaba, le diseñaba. Creo que una murió hace poco, actrices. Eh, Estamos viendo diferentes pinturas que podemos apreciar de tu creación. Mira, este es el árbol de la vida. Es un trabajo, una ilustración en papel. Está hecho, tiene una mezcla de técnicas porque tiene acuarela, tiene tinta, tiene acrílico y representa mi vida, vivir debajo del árbol. Esta se llama, esta la pinté inspirada a la muchacha que mataron en Higüey. Esta no hace mucho. Esa historia me marcó mucho. Usted dice la joven que murió por consecuencia De de violación. violación, Sí, Esmeralda. Esmeralda, y así se llama la obra. Y Esta cuenta mi historia. Está vemos un rostro dividido en dos, donde una parte del rostro se refleja triste, llorando, con lágrimas, sí, y la otra parte ya con color. es, ella refleja miedo, ella refleja inseguridad, ella refleja que no tiene confianza en nadie y que está siempre al acecho a ver qué pasa con ella. Y decepcionada de la vida que le tocó. Este es el estudio digital de la obra anterior, Ok. porque yo primero hago un estudio digital y luego que hago el estudio digital, entonces lo llevo al lienzo y veo cómo mejor queda. Realmente la primera fue mejor, el real. Claro, el real. Este
así como se llama en inglés, Set My Heart Free, libera mi corazón. Si tú lo ves, este mide 5 pies por 5 pies. Wow. Es bastante grande, está vendido hace mucho, ya lo compró una persona. Y lo pinté antes de caer en la soledad de mi musa. Mi musa me abandonó durante 4 años. Ese, como tú ves, La musa es como tu inspiración, lo que te hacía inspirar, lo que te hacía pintar. Exactamente. Ahí se nota que mi cuerpo está sin sangre porque salió de él. No puedo hablar, mi boca está amordazada. Y mi corazón está negro. Son muchos sentimientos en esa obra. Realmente. En los artistas, por eso que los artistas son tan sensibles y son, te dicen que son de otro mundo. Dicen, no, tú vives en tu mundo, por allá arriba, en las nubes. Esa frase la he escuchado mucho. Sí, me imagino. Y es porque el artista, sin importar de la rama que sea, muestra y transmite sus sentimientos, donde el ciudadano común, la persona común, no está inmersa, no se sienta, no se detiene a observar ni su vida para verla desde esa perspectiva y las creaciones de los artistas la ven tampoco esa perspectiva. Es algo que es muy sublime, las personas tienen que ser muy sensibles para apreciar. Eso Mira, puede ser en las pinturas, en la música, en las letras, en los tonos de las diferentes creaciones de sonido. yo te diría que para entender el mundo de un artista, tú tienes que ser artista. Porque cuando tú ves que a mí me han dicho muchas veces, tú vives en tu mundo, sí, porque vivimos en un mundo especial. Vivimos en un mundo muy conectado a Dios, a lo divino. Vivimos en un mundo en que no nos detenemos a ver los problemas de todo el mundo, o sea, no andamos escuchando la vida de los demás, ni comentando la vida de los demás, porque vivimos en un mundo, yo diría que paralelo. Sí, un mundo paralelo, porque vivimos, o sea, viven las dos vidas al mismo Sí, sí, tiempo. sí, es un Tú mundo vives paralelo. viviendo tu vida actual, normal, la realidad, y vive también el mundo del artista. Claro, porque el artista para crear debe sustraerse del mundo real. Se va, su mente vuela. Mira, a mi mamá yo le decía siendo pequeña, mami, cuando tú me estás hablando y tú ves que yo no te presto atención, no es falta de respeto, no me vayas a... Es que estoy muy concentrada. Es que estoy pensando en lo que voy a pintar, en lo que voy a dibujar. Y gracias a Dios mi mamá y mi papá me entendieron. Me daban mi espacio y me cultivaron el arte. Es lo que hay que hacer con los niños. Yo decía desde muy pequeñita, desde que tengo uso de razón, yo voy a ser artista, yo voy a ser pintora. Pero si las personas, Es tu entorno. exactamente no te apoyan eso, tú te puedes desviar. Hay muchos artistas que se han desviado, que son artistas muy profundamente y se dedican a la arquitectura, se dedican a la decoración, se dedican a otras cosas, pero el artista que en sí se dedica a su arte, pintar, a dibujar, a crear, es porque tuvo apoyo de su entorno. Mis tíos, mis primos, mi mamá, mi papá. Mira, mi tía Carmen me compraba los materiales y me decía, ven para mi casa un fin de semana y te tengo todos los materiales para que me pintes cuadros. Y decoraba su casa con mis obras. Ese apoyo hay que dárselo a los artistas jóvenes. De eso te estoy hablando de que yo tenía 16 años, 17 años. Porque el artista, además de crear, necesita sentir y ver que su obra está siendo Que apreciada. gusta. Exactamente. Y ese apoyo yo lo tuve, gracias a Dios. A los 16 años, ¿qué pintabas? Porque a 16 años no tenemos problemas No, de incertidumbre, de miedo, no. de decepción, de desengaños. A los 16 años, ¿qué pintabas? A los 16 años pintaba muchos paisajes, pintaba flores, siempre he pintado la mujer. El ser humano siempre ha sido la figura central de mi obra.
porque adoro eso, o sea, me intriga en cómo se crea el ser humano, en cómo nuestro cuerpo es una máquina que no se detiene y el día que se detiene se va para siempre. Pero en esa edad pintaba paisajes, copiaba mucho de los maestros, de los grandes maestros, porque así se aprende. Porque mi profesor en la escuela, yo estudié en Estados Unidos, yo crecí en Nueva York, estudié en Estados Unidos el sistema educativo te da una materia electiva y esa materia para mí siempre era arte. Y recuerdo que mi profesor me decía, copiando se aprende, Claro. copia de los grandes maestros. Me daba la historia de esa obra y luego de esa historia de esa obra, si me inspiraba, yo la copiaba. Y copiaba mucho, copié a Millet, copié a Sargent, copié a Klimt, los Velázquez. Los grandes maestros yo lo copié y cuando me lo perfeccioné totalmente, entonces decidí ya estaba lista para buscar mi estilo propio. Se dice que mientras más uno vive, más se aprende. Sí, Tú conociste cada uno de esos artistas famosos, sí, copiaste sus técnicas sí, y sus obras y sus obras. y leí y aprendí de su historia y aprendí de lo que le inspiró. Y resulta que esos grandes artistas le inspiró lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, no lo que estaba pasando en sus vidas. Por ejemplo, Klimt pintó del amor y de cómo la sociedad afectaba para que el amor tuviera éxito entre una pareja. Y esos fueron los años en que las guerras afectaron mucho, en que uno estaba allá y el otro acá y estaban lejos. Y la obra El beso de Klimt, que es la obra más famosa de él, se trata de eso, de que no podían estar cerca, pero se besaban a la distancia. Y de todo Realmente. eso yo lo aprendí. Y todo eso yo lo viví y después lo reproduje en mi vida propia. Y a los 17 años yo no paraba de pintar, de dibujar, pintar, escribir, porque a mí la inspiración me llega en letras. Es algo un poquito complejo. Yo vengo de una familia de maestros, escritores, artistas también. Y yo veo primero me llega una oración, un párrafo en letras. Es como un poema. Lo escribo. Y luego que lo escribo y lo leo otra vez, entonces me llega la imagen. Y cuando esa imagen llega, me entrego a esa obra que hasta que no la termino, no soy yo, no sé. ¿Qué tiempo has durado en hacer un... ¿Cuál es la obra que tú has hecho en más corto tiempo y la que más tiempo te ha llevado? Mira, la que más corto tiempo hice fue la que presentaste. No, esa tú no la has presentado. Se llama Una mirada. Una mirada. La hice en una hora. Wow. La hice en una hora. Una mirada, Esa. no, ese es un estudio digital. Ah, ok. Esa fue cuando ya yo estaba tratando de pedir ayuda. Esta la hice en 2 horas. Se llama La novia. Y la mirada es una verde grande, cóndor. Esa se llama La mirada. En una hora. En una hora yo estaba tan inspirada y tan segura de lo que yo estaba mostrando, que en una hora me bastó. Y ese formato es grande. Ese formato es 50 por 40. Es inmenso. De media pared. ¿Perdón? Más de media pared. Sí, ocupa desde ese alto hasta donde tú estás. Y esa obra fue cuando yo me sentí libre, cuando yo me sentí que podía ser yo, cuando ya miré no con tristeza, sino con fortaleza. Esa obra me tomó una hora. La más larga me tardó 3 meses. Y fue la obra en cuando mi segundo hijo me dijo que se iba de la casa. Que se iba porque no soportaba el entorno en el que estaba viviendo.
y se iba a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El día que ese muchacho me dijo eso y que ya yo vi que yo no podía hacer nada para cambiarlo, primero escribí, luego que escribí, me salió la imagen, la dibujé en un papel de acuarela y luego que la dibujé, armé yo misma el bastidor donde la iba a montar. Esa obra medía 137 pulgadas por 40. O sea, te estoy hablando que ocupaba esta habitación completa. Me dediqué el tiempo a montarla, a preparar la tela, lo hice yo, pero todo llorando a mi hijo que se me iba. Duré 3 meses pintando y 3 meses llorando. Y eso se llama Las Ninfas. ¿Y la bendices ahora? Sí. No la vendí, la regalé. Okay. Porque cuando me mudé a Miami, no me la podía llevar. Muy grande. Porque es muy grande. Pero guarda una historia muy personal y se la regalé a una prima mía que quiero muchísimo y que le agradezco muchísimo. Y cada vez que vengo a este país me quedo en su casa, o sea que veo la obra. Siempre escuchamos que una canción, un cuadro, en el caso tuyo que pintas, un proyecto, es como un hijo. Pero No es como un hijo, es un hijo. entonces tú tienes hijos reales y también tienes hijos de tus obras. De mis obras. Cuando regresemos me vas a decir cuál es la parte más desgarradora con los hijos y con los proyectos. Regresamos en breves.